El Santo de Israel te guarde y te proteja. Que el Shaddai, el Todopoderoso, pelee tus batallas. Que Adonai, el Señor del universo, gobierne todo tu ser, toda tu vida, toda tu casa. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 14. La palabra de Dios dice así: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cercanos, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta maravillosa y preciosa mañana. Bueno, mis amados, aquí Pablo no hace una referencia directa a lo que sucedió en el huerto del Edén, al tema del paraíso y del árbol de la vida. Pero sin duda alguna, cuando Adán y Eva pecaron, quedaron, al ser expulsados del huerto del Edén, separados totalmente de Dios. Hubo una ruptura, la amistad, la intimidad que había entre el Creador y sus criaturas, la intimidad que había entre el Padre Eterno y el hombre, la humanidad, se rompió. Esa amistad se convirtió, digámoslo así, en enemistad. Por eso Dios tuvo que expulsar a Adán y a Eva del huerto del Edén, porque en su misericordia, óigalo bien, para preservarlos, ellos no podían estar en ese huerto. Y entonces Pablo habla de una manera de que en medio de la humanidad había una separación, había una división. Sí, el pueblo de Israel y específicamente la tribu de Judá, el pueblo judío, vino y sigue concibiendo que ellos son el pueblo de Dios. Y personas como yo lo reconocemos y lo aceptamos. Son el pueblo que Dios escogió, son el pueblo a través del cual Dios depositó todas las promesas, no solamente para ellos, sino para la humanidad. Y es allá hacia donde apunta Pablo, a través de esta porción en esta mañana. Óigalo bien, concibiéndose así, como el pueblo de Dios y mirando a los otros, como extranjeros, como extraños, como que no eran dignos de estar en la presencia de Dios. Y Pablo dice, aquí todos estábamos enemistados. Aquí todos éramos enemigos de Dios. Desde el pecado de Adán y Eva, la humanidad, el hombre se constituyó enemigo de Dios. Por eso el mismo Dios provee el sacrificio
y lo anuncia, un sacrificio de reconciliación. Pero antes de abordar este tema de la reconciliación de Dios con el hombre o del hombre con Dios, es importante dejar claro que Pablo advierte puntualmente a través de esta porción que ya no hay judío ni gentil, ya no hay unos que están más cerca y otros que están más lejos. Ahora todos podemos estar cercanos. Ahora todos podemos ser y llamarnos hijos de Dios. Lo único que tenemos es que adoptar la fe en Cristo Jesús. ¿Saben? Pablo siendo judío, yo presiento que es un poco duro con los judíos. Sí, porque de una u otra manera deja claro que sin Cristo ellos tampoco son nada. Sí, ya lo escribía Lucas en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo es el Señor. Él fue quien trazó el camino. Nuevamente, trazó el camino para que el hombre volviera a entrar en comunión, volviera en amistad con Dios, volviera al seno del Padre. Óigalo bien, qué tremenda esta palabra, porque Pablo dice que la obra de Cristo cambió el mundo. Sí, hay un antes y un después. Y también tiene que haberlo en nuestras vidas. Y hacia allá apunta Pablo, a ese antes y ese después. ¿Cómo era tu pasado? ¿Cómo es tu presente? Si tienes a Cristo, tiene que haber roto con todos esos estereotipos que te alejaban de Dios. Si tienes a Cristo en tu corazón, si andas en el camino de la fe en Cristo Jesús, tienes que haber cortado con todo aquello que no te deja entrar en comunión con Dios y que te mantiene distante del Eterno, que te aleja del Padre. Pablo dice que Jesús rompió todas estas cosas y empieza diciendo porque Él es nuestra paz. Esto es, Él nos puso en paz con Dios. ¿Y cómo nos puso en paz con Dios? ¿Cómo Cristo es nuestra paz? Se resume de la siguiente manera. Él pagó el precio que había que pagar. Sí, recuerdan la parábola del buen samaritano. Todos pasaban por el camino. Estaba la persona ahí tirada, herida, batida, sufriente, agonizante. Y cada uno de ellos tenía una excusa para no ayudarlo, para no auxiliarlo. Pero luego llegó uno que era excluido, uno que era señalado, que estaba estigmatizado, uno que posiblemente no tenía valía para los demás. Sí, y pagó el precio. No solamente lo rescató, sino que pagó el precio para que alguien se pusiera a cargo de esta persona. Esa parábola apunta al mismo Jesús. Él es nuestra paz. Él pagó el precio que había que pagar. No solamente, óigalo bien, para que pudiéramos
volver a mirar al cielo, sino para poder entrar en comunión con Dios. Él nos reconcilió con el Padre. Y lo dice de esta manera: donde había división, donde había negro, indígena, blanco, mestizo, amarillo. Dice, Él derrumbó esta pared de separación. Sí, abolió las enemistades, la separación que había, la división que había entre los pueblos, una separación ritual que había, donde unos se consideraban mejores que otros. ¿Sabe? Hoy en el mundo cristiano vemos esto. Vemos esto donde la gente, de hecho, defiende sus doctrinas, defiende sus iglesias por encima del mensaje de Jesús. Defiende a sus líderes religiosos por encima del mensaje de Jesús. Sí, dice el Pablo que Jesús rompió con todas estas estructuras humanas, con todas estas jerarquías, con todos estos títulos, posiciones dogmáticas, doctrinales. Jesús rompió con todo eso. Yo insisto de esto. No hay una iglesia que sea mejor que otra. ¿Y sabe por qué? Porque sin lugar a duda en la iglesia hay salvos. Esto es, hay gente que será salva por Cristo Jesús. Pero déjeme decirle que según la palabra, el 50% de la iglesia, llámese como se llame, será condenada también por la palabra. Sí, óigalo bien. Entonces, si la iglesia tuya fuera la perfecta, si la iglesia tuya fuera la que salva, todos los de tu iglesia serían salvos. Pero que, mirando el contexto bíblico y escatológico de la palabra profética de la Biblia, entonces me doy cuenta, como Pablo enseña, que tenemos un solo fundamento. Y si estamos fundados sobre Cristo Jesús, no tengo que andar rivalizando entre iglesias. No tengo que andar rivalizando con jerarquías, con estructuras. Tenemos que enfocarnos en nuestra salvación, en Cristo Jesús. Pero como dice Pablo en esta palabra, luego de abolir las enemistades, creó un solo hombre. Hay un diseño. ¿Sabe? El comunismo pensó en el superhombre. Sí, Carlos Marx y todos esos locos socialistas donde se fundamenta la teoría Z, pensaron en el superhombre. Un hombre que no tuviera debilidades. Un hombre genéticamente bien creado. Y entienda que la humanidad está trabajando en eso. Pero déjeme decirle que Jesús fue un hombre sujeto a pasiones. Venció las pasiones. Su fragilidad fue superada por su virtud, por su dominio propio, por su obediencia al Padre, por su santidad. Óigalo bien. Pero cuando Pablo habla que creó, que Jesús vino para crear de dos hombres uno solo, está diciendo abiertamente que mucho antes de que estos locos de la teoría Z pensaran en crear al superhombre, Jesús, en la obra de la cruz, en el madero de la cruz, ya había provisto, óigalo bien, los elementos necesarios
para que el hombre fuera engrandecido, pero de rodillas delante del Altísimo. El superhombre de la teoría Z se emancipa de Dios, pero el superhombre de Cristo se humilla ante Dios. Así que la cruz de Cristo nos reconcilia con el Padre. La cruz de Cristo hace de nosotros esos superhombres. Por eso Jesús dijo, el que se humilla será engrandecido. El que se humilla será exaltado. Pero humillarse delante de quién? Humillarse delante de Dios. Óigalo bien. Y el mensaje de Jesús, como dice Pablo, no fue un mensaje segregacionista. No fue un mensaje que hizo acepción de personas. No, no fue un mensaje exclusivo para un sector social. Un mensaje para todos. Un mensaje para los que se consideraban buenos, pero también para los que ni siquiera se sienten dignos de llamarse a sí mismos buenos. Sí, por eso lo dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, a los que creían estar cerca, pero que nunca habían aceptado a Jesús y de hecho no lo aceptaron. Todavía no lo han aceptado. Dice Pablo, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. De manera conclusiva en esta mañana, aquí lo esencial es que Pablo dice que Cristo nos reconcilió. Óigalo bien, entre los hombres, pero esencialmente nos volvió en amistad con Dios. Nos reconcilió con el Padre. Y es por ello la importancia de buscar intimidad con el Espíritu Santo. Porque Él es que nos transmite el verdadero, pleno y total poder de la obra de Cristo. Por eso dice, porque Él es nuestra paz. Jesús fue el que pagó el precio. Él fue el que dijo, cancelado es, o consumado es, como lo quiera entender. Él pagó el precio que había que pagar, pero ahora hay que depender del Espíritu Santo. Desarrollar intimidad con el Espíritu Santo, porque dice que es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mediante la fe en Cristo Jesús, nos acerca al Padre. Jesús hizo la obra en el madero de la cruz. Ahora te toca a ti ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Dejarte guiar por el Espíritu Santo, desarrollar amistad e intimidad con Él. Y entonces verás y sentirás la comunión íntima con el Padre Celestial, sí, teniendo la doctrina, como dice Pablo, de los 12 apóstoles, de los santos apóstoles de Jesús, de estos falsos apóstoles de hoy en día, sí, y de los profetas del Antiguo Testamento. Dios te bendiga grandemente de esta maravillosa y preciosa mañana.